Buenas noches. ¿Qué seudónimo quieres utilizar al principio de la conversación? Ludwig. Ludwig. Vale. Arrancamos en la orilla del mar, nos vamos a despedir después en un faro. Siempre os pregunto qué relación tenéis con el mar, pero claro, teniendo en cuenta que tengo a un gato pardo que nació mirando al mar, o sea, tu madre pare prácticamente mirando al mar. Sí, señora. Mi madre además no solo parió mirando al mar, sino que en ese momento ese edificio era un cine y estaba viendo una película que lamentablemente no se acuerda de cuál era. Y entonces se puso de parto estando en el cine viendo una película que todo el mundo dice, ah, qué casualidad luego con tu oficio y tal. Y digo, bueno, no era mucha casualidad, es que en aquella época la gente iba mucho al cine. Y hubo muchas mujeres en la década de los 60 que se quedaron, o sea, que se pusieron de parto en un cine. O sea, tu madre rompe aguas en un cine. Rompeaguas en un cine y en la misma avenida de esa playa donde estaba el cine había un hospital. Y entonces nací en el hospital de la playa, en el hospital de San José. ¿Cómo era pasar un día de playa en las canteras? Porque creo que la familia prácticamente os mudabais, ¿no? Sí. Cogíais todo para ir a Mm. pasar un día de playa. Pues sí, es curioso porque es verdad que era como una media mudanza, porque llevábamos sillas plegables, llevábamos unas casetas muy aparatosas que eran casi como un apartamento, llevábamos una Butzer para cocinar, llevábamos tuppers con comida, nos instalábamos y de hecho dejábamos que cayese la tarde y acababan jugando al bingo las madres, las tías y todo eso y nosotros bañándonos 87 veces. ¿Cómo recuerdas esa etapa? De muy niño, vamos. Eh, Yo me siento más feliz ahora que de niño. Yo de niño yo tenía mucho miedo, yo era muy asustadizo y era todo el rato el niño que avisaba de los peligros a todo el mundo porque mi madre me educó, ten cuidado con, ay, qué miedo, no sé qué, hay la digestión, hay no sé qué. Y entonces era un niño abrumado por la responsabilidad. Pero los días de playa eran un paréntesis, eran muy guay. Ujú. Además, la playa con tu padre, o sea, con tu padre, tu madre, tal, no sé qué, molaba mucho, a mí me encantaba. ¿Tienes o tenías un abuelo acomodador de un cine en Madrid? Sí, bueno, de un teatro. ¿De un teatro? Mi abuelo tuvo múltiples oficios y uno de ellos fue acomodador durante su juventud en un teatro de Madrid. No recuerdo cuál, la verdad es que debería escarbar en la historia de mis abuelos Pero él un poco contaba a más. veces eso, o pensar que un abuelo era acomodador de un teatro en Madrid hacía que la figura tuviera algo de fascinación o no. A mí me producía fascinación todo lo que tenía que ver con el mundo del espectáculo desde muy pequeño. O sea, yo tenía muchísima fascinación por el mundo del espectáculo, por las mujeres del espectáculo, por las vedettes, hasta en el circo. O sea, por ejemplo, en el circo me pasaba una cosa muy curiosa. Había un tipo de figura en el circo que no eran los que hacían los malabares ni los que hacían las complejidades, sino que eran unas mujeres que se ponían alrededor y hacían ja, 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 y abrían los brazos y que realmente no hacían nada, Pero sino como jalear. vedettes, ¿o qué Sí, eran? eran como, a mí me parecían como BD. Esos personajes me fascinaban. O la señorita que acompañaba al mago, que de repente el mago hacía toda la prestidigitación y ella lo que hacía era simplemente hop, 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 jalear. Animar a la gente. Fijaba muchísimo mi atención en esos antagonistas del circo y me parecían personajazos. ¿Y tú escribías o llegaba Nochevieja y hacías algún show, algún número, te disfrazabas? O sea, ¿hacías algo de eso? No era un niño teatrero en ese sentido, me gustaba mucho más la escritura y la sensación de gobernar la idea de montar algo y tal, pero no era un niño, aunque luego en la adolescencia sí que me dio por estudiar arte dramático y empezar a hacer obras de teatro en el instituto y todo eso y meterme en el aula de teatro, que fue como mi primera escuela en lo artístico. De niño, niño no, de niño era más manipulador manejón de otros niños. Era Así. como, sí, era el débil listillo, el que acababa manejando al bruto. ¿No eras delegado? No, no, tanto como delegado de clase, no, 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 al contrario, no, no, yo estaba con los malotes. Era el débil de los malotes. ¿Quién es Paco Arroyo? Ah, Paco Arroyo, qué fuerte. Paco Arroyo no, eh, mm, era profesor de literatura en el instituto cuando yo era
cuando estudiaba en el instituto, y montó un aula de teatro. Donde experimentamos, la experiencia teatral nos viene de ahí, o sea, hicimos Ionesco, hicimos Lorca, hicimos clásicos como Lope de Vega o Entremeses Cervantinos o cosas tan modernas como Ionesco. Montamos muchísimas cosas y nosotros éramos como su legión favorita, Dunia, yo, un grupillo así como de los maricas del instituto, los más complicados, los más artísticos, los que estábamos viviendo los 80, desde los 14, 15 años ya éramos muy niños y a la vez muy avispados, porque ya salíamos de noche, ya cometíamos errores. Todo eso en Las Palmas. Todo eso en Las Palmas, sí, era nuestro escenario de las primeras veces. Y todo eso fue una gran escuela, fue una gran escuela, porque además era un hombre divertido, libre, libertino, y nos enseñó todas las cosas que se supone que no se deben enseñar también. ¿Cómo qué? Es que yo creo que hay tendríamos que tener perspectiva del tiempo, porque eran principios de los 80 y éramos muy aguerridos. Entonces acabábamos después de las clases de teatro pues fumando porros y teniendo sexo. No con los profesores, entre nosotros. Esto es muy salvaje, es para las 2 de la mañana, se puede, claro, ¿no? Claro. Vale. Era otro momento, nunca nos sentimos abusados ni nada, ¿no? Era el descubrimiento el de la sexualidad, y todo de eso era muy celebrativo. del cuerpo, Sí. de lo que uno sentía, de lo que quería. Estábamos muy a favor de obra. Muy a favor de obra. Y teníamos muchas ganas de inspirarnos y de inspirar. Y bueno, nos poníamos a favor. Voy a ponerte una banda sonora de una peli, ¿no es tuya? Vale. A ver, ¿dónde te lleva? ¿Dónde se va a tu cabeza al escuchar al la Cine música de la Estudio Dolce Vegeta Vita? o al Cine Estudio Canarias, donde vi las primeras películas de Fellini. La Dolce Vita fue una película que me impresionó mucho y la vi muy joven, tendría 14 años. Y entendí por primera vez que se podía uno fascinar con cosas que no entendía, que podía tener adicción y fascinación por cosas que no entendía. Yo no entendí con 14 años la Dolce Vita como la puedo entender ahora. Y además, Fellini formaba parte de un cine que no necesitaba ser entendido, sino que él también viajaba y experimentaba y creaba sensaciones muy abiertas. Muy Entonces, sensorial, sí. luego con el tiempo tú dices, pues bueno, pues ¿cómo se entiende el abstracto, ¿no? No hace falta tener una representación muy clara de lo que representa, sino simplemente dejarte llevar. Y Fellini a mí me impactó muchísimo. Luego me puse a ver muchas de él. Y Nino Rota y todo eso, mucha fascinación. Y era el Cine Estudio Canarias y el Cine Estudio Vegeta, que eran 2 cine estudios donde se hacían reposiciones, ciclos de películas y donde íbamos los amantes del cine. Éramos muy jóvenes y íbamos, ya te digo, tendría 14 años o 15 años cuando empecé a ir a esas salas a ver cosas que estaban muy por encima de mis posibilidades. Muchas de ellas nos inspiró Paco Arroyo a ir a ese cine y a meternos en esa cultura. ¿Por qué Félix Sabroso se ha puesto Ludwig de seudónimo? Por Luis II de Baviera, por Ludwig, por la película de Visconti, que también, ahora mira, viene muy bien porque es después de, o sea, la vi en el Cine Estudio Vegeta. ¿Sí? Es una película además que se tenía que ver, podía ser una serie ahora, porque es que duraba 4 horas, o sea, había que ver 2 películas, la primera parte y la segunda parte. Y a mí me fascinó mucho el personaje de Luis II de Baviera porque era un hombre débil, frágil y completamente conmocionado y emocionado por la belleza.
era un romántico en el amplio sentido de la expresión, y un hombre que mientras se desmorona su imperio en guerra, él lo que se dedica es a construir, a subvencionar a Wagner o a músicos, o a construir castillos modernistas con interiores increíbles, ¿no? Que están por toda la zona de Baviera y todo eso. Es una película que me impresionó mucho. Y además en los 80 lo del mito romántico, el personaje romántico, era muy afín a esa cultura New Wave, a esa cultura New Romantic, la impostura como posmoderna esa, tenía mucho que ver con ese tipo de personajes y me fascinó mucho ese personaje. Bueno, es imposible entender esta época de Félix Sabroso cuando ya te vamos a traer a Madrid, cuando desembarcas sin la figura de Dunia Yasso. Os venís juntos a Madrid, año 92 me parece, Sí. El año de los Juegos Olímpicos. Sí. ¿Lo tuviste fácil? O sea, ¿cómo fue la decisión de veniros a Madrid? Vinimos de 2 veces. Yo tenía mucha fascinación por Madrid porque mi padre era madrileño y mi padre me trajo muchas veces a Madrid. Y para mí Madrid, de niño, era el parque de atracciones, el zoológico, el Retiro, la Gran Vía, y todo eso me producía mucha fascinación. Y luego a principios de los 80, que yo tendría 16, 17 años, Dunia y yo nos escapamos a Madrid. Yo acababa justo de cumplir los 18 y estuvimos el tiempo que nos duró el dinero, estuvimos como 3 meses, un poco fue casi, nos vinimos medio a estudiar, medio escapándonos de la realidad de las casas, muy fascinados por la movida madrileña, el nacimiento de las libertades y todo eso, y entonces fue como una especie de fascinación por una ciudad que empezó en la niñez, que se mantuvo durante esa primera juventud y que la rematamos viniendo en el 92 ya para instalarnos y empezar a trabajar en el audiovisual, y ahí fue como que se puso todo a favor, como si la realidad Claro. me dijese, es lo que tenías que Es hacer. que esto te Félix. iba a preguntar, os habéis conocido en el instituto, Dunia y tú, Sí. ya empezasteis a hacer cosas relacionadas con la interpretación, con los guiones, pero es el momento en el que uno o dos personas deciden venir a Madrid. No sé si conocíais a alguien, si teníais alguna puerta abierta por la otra vez que habíais estado, dónde os instaláis, o sea, como de repente alguien dice, vamos allí a ver la vez si nos anterior sale éramos algo. unos soñadores de provincias que pisaban la noche, que yo me apunté en la Complutense a estudiar imagen y sonido y fui a clase 3 veces. Y luego dije, no, está muy lejos y no, lo que quiero hacer en Madrid no tiene nada que ver con ir a la universidad. Y entonces empezamos a salir de noche, a apuntarnos en cursos de guión, en cursos de cosas que nos apetecía hacer y a vivir la vida madrileña, a vivir el dolce far niente, hasta que ya digo, se nos gastó el dinero. Y estuvimos en varias pensiones. En varias pensiones. Y luego cogimos un piso compartido en Aluche. Y luego ya nos fuimos y no teníamos ni siquiera ni contactos ni atisbos de ayuda. Cuando vinimos en el 92 habíamos hecho cursos con gente de la profesión como Lola Salvador y Joaquín Oristrel. Yo vine, me presenté a un casting de guionistas en Televisión Española. Me había recomendado Lola Salvador, me pillaron como guionista de un programa de televisión. Y el programa duró 2 años y medio, claro, tuve los 2 primeros años en Madrid, estuve auspiciado por ese trabajo. Y eso me permitió la posibilidad de ir enterándome de qué iba la movida y de cómo tenía que continuar. Félix y Dunia dan un golpe sobre la mesa con Perdona bonita, pero Lucas me quería a mí, una peli de la que todos los que vimos esa peli la recordamos. Entonces voy a poner un fragmentito de la peli. Guay. Y luego hablamos. ¿Y esas manchas color rojo? Son de sangre, Mari. Oh, no quería decirlo, pero eso me ha parecido. ¿Qué ha pasado? Nada. ¿Cómo que nada? No, Pero bueno, ¿qué le habéis hecho al pobre chico? a mí no me ha hecho nada. A ti ni a nadie. Oye, ¿qué coño ha pasado aquí, eh? Lucas el pobre que ha muerto. ¿Qué me dices? ¿Y dónde está? En la habitación. Pero por favor, no vayas. Oye, que yo he amortajado a mi padre, he amortajado a mi marido y he amortajado a mi cuñado, que murió el pobre de accidente y tenía la cabeza destrozada. Dejadme pasar. ¿Pero por qué se lo habéis contado? Pues mira, Dani, primero se lo he contado porque tengo boca. Y segundo se lo he contado porque Juliana para mí es como si fuera una madre. Pues yo no se lo voy a Esta contar a la peli, mía, te lo aseguro. Félix, que tuvo un éxito que os sorprendió. Bueno, creo que no sorprendió. Vosotros creíais que todas las pelis que se estrenaban tenían
tenían cola en Gran Es Vía. verdad que esa cosa ingenua, a ver, sí veíamos que era un éxito, pero pensábamos, bueno, pues nada, nos han producido una película, la hemos hecho un poco como nos ha dado la gana, o sea, porque tampoco, yo me di cuenta de que había un montón de cosas que no conocíamos del audiovisual, lo que teníamos era muchas ganas de contar y veníamos, porque mucha gente de los 80, 90 entramos en el audiovisual con la afición y con la vocación de narradores, de contar historias, de retratar nuestro entorno, nuestra realidad, nuestros personajes, las cosas, nuestras ocurrencias incluso. Entonces, no teníamos tanta preparación técnica, teníamos más formación artístico-teatral, narrativa, de guiones y tal. Y todo eso nos llevó a esa frescura y a ese enorme margen, ¿no?, de error que se nos permitió. Es como y tal. Una peli con mucho desparpajo, la verdad. Sí. Y es verdad que fue un éxito. Y yo descubrí que, sobre todo, que fue un éxito cuando viví el fracaso del Grito en el cielo. Cuando la siguiente película fracasó, dije, lo anterior fue un éxito. Porque ahora me están dando cera los críticos, no va la gente al cine a ver la película, ha ido muy mal. Y fue porque una se estrenó en el 96 y la otra en el 97, fueron muy seguidas. Sí. Y claro, yo dije, madre mía, he tenido una vida en 2 años. O sea, quiero decir, he tocado el cielo y el declive, porque es que además, con el tipo de cine que hacíamos y con el tipo de cine que se usaba en ese momento, que la crítica se ponía mucho más a favor, o sea, viniendo del cine que venía, del cine de las películas de la Guerra Civil, el cine que se hacía en España, lo que funcionaba muy bien era ser Fernando de León de Aranoa, ser Isiar Bollaín, tener una especie de compromiso con la narrativa, tal, no sé qué, y nosotros... Bueno, yo recuerdo una crítica que decían, esa no película, le decían una no película, que me hacía mucha gracia. Digo, bueno, una no película. E incluso yo llegué a contestarle a algún crítico, solo es una película, ¿por qué te enfadas tanto conmigo y por qué me dices estas cosas tan horrendas de mi persona, ya no de la película? Entonces, creo que nos estaban esperando con o sea, quiero decir que la película fue tan desvergonzada, tan divertida y funcionó tan bien que era difícil contradecir al público, era difícil decir esta película es malísima porque le gustaba... La de Perdona Bonita. La de Perdona Bonita, le gustaba a mucha gente. Entonces, cuando llegó El Grito en el cielo y no funcionó, se esmeraron en crucificarnos. Y a mí me hicieron bastante pupa porque yo... Como venía de ese niño que tenía miedo y de esas cosas que me habían pasado de niño, me sentí no voy a decir zona de confort, que odio esa expresión, pero me sentí muy reconocido en la idea de que me señalasen, de que me excluyesen y de que me diesen cera. Entonces, todo eso me afectó mucho y me tuve que repensar mucho cómo continuar y cómo seguir. ¿Y cómo sales de ahí? Pues me volví, o sea, miré sobre mí mismo y empecé a pensar, a lo mejor tengo que hacer otro tipo de cine, tal, no sé qué, pensé todo ese tipo de cosas y luego sobreviví porque lo que sí no he sido nunca es un niño pijo alimentado por sus padres, no tenía, estaba a la intemperie, entonces yo lo que tenía era que primero sobrevivir y me costó muchos años hacer la siguiente película y en todo ese tiempo volví a ser guionista de televisión, empecé de cero otra vez, empecé a hacer teatro, con el teatro empecé a ganar dinero mezclado con ser guionista de televisión y sobreviví haciendo esas cosas hasta que pude hacer en el 2003 la siguiente película, o sea, pasaron 6 años. Fue un aprendizaje brutal, porque es verdad que yo inicié mi carrera en un momento donde nos estrenamos un montón de directores y muchos de ellos tuvieron el beneplácito de la crítica y siguieron rodando muy, muy seguido. De tal manera que yo tuve que aprender un montón de cosas anexas al oficio, que no era solo estrenar películas con la facilidad de que el ministerio y un productor te riera la gracia y te levantara la película que tú querías hacer. Tuve que ser guionista, pues desde programas de televisión de entretenimiento a ficción o a galas presentadas por Carlos Lozano y Paloma Lago, que se rodaban en Murcia, qué hermosa eres y cosas así. O sea, y todo eso... Fue un aprendizaje, claro. Muchísimo, muchísimo. Entendí este oficio en diagonal, para arriba, para abajo y claro... Cuando me pilló las posibilidades de hacer, yo tenía mucho músculo, porque no es lo mismo hacer una película cada 2 años que hacer toda la cantidad de cosas que yo tuve que hacer para sobrevivir. Eso me vino muy bien.
A mí hay una peli que me gusta mucho, es La Isla Interior, pero hay una peli que me gusta más y que sí que marca un punto de inflexión en tu vida, no solo profesional, sino en tu vida personal, que es El tiempo de los monstruos, que es una peli que a mí me gustó y me gusta mucho porque la he estado revisando y me parece que ha envejecido muy bien El tiempo Sí. de los monstruos. Cine dentro de cine, personajes, los temas que siempre os han interesado, el miedo a la muerte, la relación entre los amigos, la familia, el dinero, Sí. la identidad. Me ha gustado mucho. Tengo la banda sonora y yo decía al principio hace un momento, que esta peli marca un antes y un después en tu vida porque muere Dunia. Sí. Y entonces también has contado que tienes que otra vez volver a empezar. Sí. O sea, antes decías, tuve que empezar de cero, pero esto sí que es una especie de renacimiento total porque es la primera peli que firmas solo. Sí. Yo creo que volver a empezar y empezar de cero forma parte de la naturaleza de nuestro trabajo. Creo que ante cada proyecto volvemos a empezar. Y esa especie de éxito, fracaso, parones, diversificarme, hacer teatro, hacer televisión, me ha ayudado mucho a entender el oficio, pero también me ha ayudado mucho a tener mucha paciencia con la idea del fracaso. O sea, con la idea de que algo no funcione o de que algo no tal. Y eso me ha permitido arriesgar. Yo me he dado cuenta solo hace muy poco que he sido bastante más libre de lo que yo pensaba. Que he hecho películas que se parecían mucho a mí y que he podido hacer las películas que yo quería. El tiempo de los monstruos es una película que asfixia mucho y es una película que tiene mucha abstracción, que es una película muy metafórica, muy satírica a veces, pero que es verdad que no... que me permito la posibilidad de que la película no tenga una lectura fácil o que no sea necesariamente entendible, es más abstracta. Y eso entronca con Ludwig, entronca con esa sensación juvenil de las primeras veces ante una obra artística que no alcanzas a entender del todo. Esa fascinación ante algo que pertenece a otra persona y que te inspira a elevarte para intentar entenderlo, aunque solo entiendas trocitos. Yo leo libros que no entiendo. Yo leo ensayos que no entiendo necesariamente al 100%, y cuando lo termino digo, ¡buah! Al final me lleva un 40% y es una puerta de entrada a todo lo demás. Mi imaginario se pone muy a favor de entender lo que no he entendido. Y eso, esa especie de oda a eso, o esa especie de homenaje a esa sensación, es El tiempo de los monstruos. Tiene que ver con eso. Uno de los temas que has tocado y que sigues tocando es el fracaso después del éxito. Es una palabra que te está acompañando mucho en esta entrevista y que acompaña mucho tu cine. Incluso en Furia, esta serie que ha funcionado tan bien, donde todas las actrices están completamente desatadas en cuanto a la interpretación, o sea, están desatadas en su interpretación, parece que lo están dando todo y son personajes muy extremos y tiene eso, el éxito, o sea, el fracaso después del éxito. Si yo te pregunto, Félix Sabroso, ¿cómo defines tú el fracaso? El fracaso es como una escuela, o sea, el fracaso es infinito, porque te provoca y te contribuye a darte una información muy, muy amplia, y es muy inspirador porque puedes navegar en él para saber, primero, qué cosas no volver a hacer, segundo, tienes una relación muy diferente con la gente que te rodea, entiendes muy bien cómo te miran y cómo te ven, y luego el fracaso no es real, es tan imaginario como el éxito, es una ilusión, porque hay proyectos que tienen un fracaso en su circunstancia temporal y que luego 10 años después sobreviven a eso y establecen un lenguaje diferente con un tipo de público, y el fracaso se relaciona siempre con cosas que son ajenas al proceso artístico. Tienen que ver con las cifras, tienen que ver con las distribuciones, con un montón de cosas que no necesariamente tienen que ver con la comunicación que tú estableces con el espectador. Entonces yo he aprendido bastante de los fracasos, y en cambio el éxito es muy desconcertante porque confunde mucho. La gente que muy joven tiene éxito creen llegar a un lugar estable donde instalarse, y luego es muy desasosegante cuando desaparece, porque el éxito es igual de
de efímero que el fracaso, ¿no? Entonces, ¿Cómo ha sido hacer Furia? Trabajar con Candela Peña, Pilar Castro, que son tus actrices que te han acompañado desde el principio, con Carmen Machi, con Cecilia Roth. O sea, ¿cómo ha sido ese trabajo con un presupuesto considerable, ¿no? Que te ha dejado rodar como querías, con las actrices que querías, con... Yo creo que es el resultado de una cabezonería. Tiene muchísimo que ver con que yo hice El tiempo de los monstruos hace 11 años ya. Y desde que Dunia murió hasta aquí, pues había hecho teatro, había hecho un montón de cosas, pero y había hecho cosas por encargo, una película por encargo en Dominicana, una película... La que se avecina también, fuiste guionista, estuve en La que ¿no? se avecina de guionista, luego hice Mentiras pasajeras para el deseo, que es una casa en la que disfruto mucho siempre y todo, pero que era un encargo. Y poder hacer algo con mi identidad, con mi necesidad de contar una historia, que yo me involucrase, que me parece un ejercicio más honesto, porque estás ofreciendo algo que tiene que ver con lo que quieres contar y que además tuviese la libertad de hacerlo, tuvo que ver con un ejercicio de insistencia, porque yo desarrollé 4 o 5 proyectos con distintas plataformas que acabaron en un no porque las consideraron pues tan arriesgadas como es Furia. Y entonces debería haber pegado un punto de giro y haber dicho, bueno, voy a hacer algo más convencional o que esté enmarcado dentro de un género más vendible, y yo seguí insistiendo en poder hacer algo personal. También es verdad que tuve la suerte de encontrar compañeros de viajes que me favorecieron, o sea, Teddy Villalba y Santi Botello creyeron en mí y me dejaron hacer. Y al contrario, cada vez que entregaba un guión me daban ganas de ser más salvaje, porque me aplaudían, me decían, qué bueno, nos encanta, tira por ahí, vete por ahí. Y claro, no me generaron ninguna inseguridad, al contrario, me alimentaron la posibilidad de que siguiese por esa línea. Tú también has crecido a la vez que las actrices con las que has trabajado han ido creciendo también. Claro. O sea, tú como director creces, pero también te encuentras con actrices a las que has visto prácticamente salir de sus escuelas de teatro, de sus primeras y me gusta pelis. tener actrices en la cincuentena para contar esta historia. Mira, te iba a decir, hay un tema que sale en Furia y que yo creo que no ha salido en el cine anterior, que es el paso del tiempo, o sea, la edad. El cómo se lleva uno con el paso del tiempo. Y este es un tema novedoso en tu trayectoria cinematográfica. Sí. Bueno, tiene que ver con mi paso del tiempo también y tiene que ver con la sensación de exclusión que sentí después de la muerte de Dunia durante un montón de tiempo, intentando hacer y viendo que nuevas generaciones me adelantaban por la izquierda, que es lo natural, pero que siempre duele y que siempre tienes que digerir. Y todo eso se refleja en Furia. Y es verdad que hay una sustancia humana en la gente que ha experimentado la vida, o sea, que ha vivido y que ha sufrido y que ha tenido que curar heridas para poder seguir adelante, que es muy poderosa y es infinita a la hora de contar, porque al final el recorrido luego además formamos parte de una generación de gente muy moderna de Coco, o sea, la gente de los 80, que vivimos los 80, los 90 y tal. Hemos experimentado mucho, hemos sido muy salvajes, hemos celebrado los últimos coletazos de la cultura entendida y el arte como se entendía en el siglo XX, que tenía muchísimo, o sea, los músicos hacían música en un garaje y acababan las discográficas interesándose por ellos. No había productos que se diseñaban en una mesa de producción o en una mesa de marketing o en una discográfica, sino que el proceso era al revés. Primero buscabas tu público y lo que querías contar, y luego la industria se podía llegar a interesar por tu tal. Todo eso forma parte de una forma de mirar la realidad que yo no soy añorante. A mí me gusta siempre miro hacia adelante y siempre tengo curiosidad por lo nuevo, y mi casa siempre ha sido un sitio donde nos reunimos mucha gente, donde ensayamos, donde leemos, donde vienen actores, actrices, directores, siempre ha habido mucha, pero eso fue cuando yo cogí esa casa con Dunia en la treintena, y este verano he cumplido 60 años y sigue siendo igual, con gente más joven. Yo soy un poco como el fantasma de Beetlejuice, que va por ahí y siguen pasando cosas nuevas alrededor mío, pero yo vengo de otro mundo, yo soy un vampiro. Bueno, nos vamos a ir a un faro. Hay una frase en El tiempo de los monstruos que está justo al principio de la peli, que dice: el viejo mundo se muere y el nuevo tarda en aparecer. En ese claroscuro surgen los monstruos. ¿Ya estás en ese tiempo nuevo que apareció? Dejamos atrás ya el tiempo de los monstruos y estamos en ese tiempo nuevo. Yo siempre le he encontrado mucha
mucha gracia y mucha erótica a una especie de mirada un poco existencialista, agridulce, medio amarga, que la edulcoro un poco con el sentido del humor. Pero la he tenido en la realidad y la he tenido a la hora de escribir. Eso se ve hasta en Perdona Bonita y, por supuesto, se ve muchísimo en La Isla Interior o en El Tiempo de los Monstruos. Pero es verdad, y esa frase a mí me encanta porque hace... Es que hay algunos pensadores y algunos filósofos como Gramsci o como uno que me está inspirando mucho ahora para los guiones de la segunda temporada de Furia, si es que confirmamos que la sacamos adelante y todo eso. Y es que hay muchos filósofos y muchos pensadores de ese momento. ¿Cuál y de es esa este época. segundo que te está inspirando? Es el... ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo se llama? La Sociedad del Espectáculo. Es de mayo del 69, de mayo del 68 francés. Y es un tipo que habla de cómo la sociedad, es como una perspectiva un poco marxista, pero cómo la sociedad se ha estructurado y está mirando la realidad con Como si parámetros de fuera la un sociedad del espectáculo, espectáculo. sí, sí. Entonces, eso es muy contemporáneo y es un tío que lo escribió en los años 60, ¿no? Me mola mucho eso. Vale. ¿No hay confirmada segunda temporada de Furia? Pensaba que ya estaba eso Estamos muy avanzados, pero totalmente en marcha. no nos dejan decirlo hasta que no haya una luz verde definitiva. O sea, estamos muy avanzados porque hemos escrito los guiones y se está... Bueno, hay unos procesos de negociación que no dependen de nosotros, que dependen de las estructuras de las multinacionales estas, pero estamos muy cerca de poder confirmarlo. Bueno, Félix Sabroso, vámonos a un faro. Muy bien. Dime, ¿con quién te gustaría estar? Encontrarte, reencontrarte, tú solo, con gente. ¿Y qué canción estaría sonando? Ay, a ver. Alguna de Billie Holiday, seguro, porque me encanta Billie Holiday. Con Dunia, por supuesto, me encantaría poder hablar con ella mucho más. Con mi padre me faltan algunas conversaciones, pude arreglar muchas cosas, pero me faltan algunas conversaciones también. Y luego ya puestos a pedir, me encantaría, con mucha gente a la que he admirado a lo largo de mi vida, me encantaría tener una conversación con Federico Fellini, por ejemplo. De los que has elegido, mientras suena Billie Holiday, ¿a quién irías primero? A Dunia, sí. Es que con Dunia hablo mucho. Además, cuando se te muere una persona muy, muy cercana y muy, muy querida y muy importante, ahí el proceso de despedida de una persona es una cosa que no acaba nunca. Porque empiezas con el dolor y la negación, luego tienes una etapa de enfado, luego tienes una etapa en que te rehabilitas y te instalas en la realidad y te despegas. Y luego, cuando ya estás curado, esa persona vuelve con una fuerza brutal a tu vida y tienes un diálogo constante con esa persona. Entonces, y eso me pasa con Dunia, claro, me pasa con Dunia, entonces me gustaría que respondiera alguna vez. ¿Qué te diría? No te digo qué le dirías tú a ella, ¿qué crees que te diría en Bueno, ese Dunia faro? terminaba todas las frases con maricón. Dunia decía, cállate, maricón, maricón, ¿qué hora tienes, maricón? Entonces, probablemente, lo que sea que diría, acabaría con maricón. Félix Sabroso, ha sido un gustazo de conversación, muchas gracias por haber gracias estado a ti. en el A mí faro. también me ha encantado charlar Gracias. contigo. Be seeing